Acá, por ejemplo, acá tengo lo que es esta plano de cimentación. Y acá, por ejemplo, ya veo que está comprendiendo lo que son columnas, zapatas, vigas de cimentación, todos los elementos que va a comprender esta estructura, ¿no? Para este alcance, yo no quiero, por ejemplo, sacar lo que es el metrado de lo que corresponde a cero, pero sí me interesa ver lo que es el modelo de manera estructural y sacar lo que son los metrados, tanto de encofrado como también el metrado de concreto, de volumen de los elementos. Y si quiero, puedo sacar lo que es un ratio de lo que es el elemento estructural que corresponde al acero. Porque el programa me permite hacer eso, sacar ratios o dar un plano de detalle de esta manera sin necesidad de que yo modelo lo que es el acero. Y esto sea también cuantificable. Entonces, para ello, por ejemplo, vamos a iniciar acá. Acá ustedes ya pudieron ver. Bueno, voy a cerrar este proyecto. Ahora sí, comienzan a modelar un poco. Aquí ya maneja el Revit. Me gustaría que vaya haciendo el otro modelamiento para enseñarle cómo trabajar de manera colaborativa. Y vayan viendo que en tiempo real yo puedo ir haciendo, por ejemplo, la estructura, mientras que la otra persona puede hacer la instalación y yo puedo ir vinculando los archivos y ver los cambios que él está haciendo en tiempo real. O incluso le puede ir modelando en el mismo proyecto que yo tengo la parte del baño, por ejemplo, o las escaleras. Acá voy a abrir una plantilla estructural. Acá tengo ya, está ya de manera personalizada la plantilla. Acá este nivel, ya no necesito configurar. Y si necesito configurar, presiono la tecla UN y ya me sale este cuadro, ¿no? Ahora, igual como hice con el plano de arquitectura, tengo que hacer lo mismo con lo que corresponde a las estructuras. Voy a cerrar esto. Acá tengo el primer plano. Voy a seleccionarlo. Siempre que las unidades tenemos que configurarlo. Elimino elementos que no necesito. Y comienzo a explotar el proyecto. Porque a veces tienen capas. Y si hay información que no necesito, simplemente lo voy a comenzar a eliminar. Para que no me afecte mucho en el desarrollo del proyecto. Vamos a poner cimentación. Bloque 1. Ahora, acá, nuevamente me vengo acá a mi proyecto. El procedimiento viene a ser el mismo. Y voy a insertar, vincular un archivo de AutoCAD. Y acá tengo la cimentación. Siempre metros y que sea la posición de forma automática, ¿no? De centro a centro. Ya está. Como tengo acá lo que son unos ejes ya predefinidos, para ello voy a venir acá a la misma ficha de estructura y voy a generar lo que son los ejes, o conocido también como rejillas, o lo que tienen en inglés las grillas. Como ya tengo algunas líneas de referencia, simplemente es como si generara una línea. Pero tengan en cuenta que estas líneas ya vienen con información. Acá viene a ser lo que es el número 12. Voy a dejarlo así.
Y acá voy a comenzar a copiar. Como punto de referencia voy escogiendo esto. Bueno, no hay ningún problema si es que está un poco desfasado. Tengo esta herramienta de alinear, el cual me va a permitir que este se coloque. Bien. Y ahora de manera horizontal. SEO es una herramienta de tecla de acceso rápido que me permite copiar algún elemento. Y estoy activado acá la opción de múltiple, ¿no? Para que me permita copiar varias veces el mismo elemento. Dense cuenta que, por ejemplo, cada elemento que yo voy creando, con solamente acercarme, ya me da una descripción y entre paréntesis me da su tecla de acceso rápido que este tiene para que yo evitar, por ejemplo, invertir un tiempo en buscar la herramienta, por ejemplo, que necesito. Simplemente presiono las teclas y ya se activa el elemento que necesito para mi proyecto de forma automática. Ustedes también pueden personalizarlo a su criterio. Acá pueden ir a la ficha de vista en el interfaz del usuario con las teclas de acceso rápido. Ustedes, por ejemplo, buscan el tipo de elemento que quieren personalizar. Pilar estructural, por ejemplo, me dice que es con la tecla CL. Entonces yo puedo quitar este nombre y ponerle otro o simplemente agregarle otro más. Por ejemplo, C11. Cuando yo presiono esa tecla, se activa la herramienta. Así puedo ir haciéndolo para cada uno de los elementos que yo suelo utilizar en mi proyecto. Ahora, nosotros podemos ir creando los elementos de manera manual uno por uno, pero también tengo la opción de que el programa me permite generarlo de manera automática. Por ejemplo, acá elijo el tipo de columna, necesito una columna L. Por ejemplo, acá no tengo ninguna columna L para mi proyecto, ¿no? Pero si nosotros ya tenemos nuestras familias cargadas, el programa también nos da. Pero el programa nos da formas ya regulares. Entro acá a lo que es cargar la familia. Por ejemplo, me voy acá atrás. Spanish y NTL. Me ubico en la carpeta que corresponde a lo que son los pilares estructurales. Y por ejemplo acá en hormigón, yo puedo verificar los tipos de columnas que me está dando el programa por defecto. Pero más no me da una columna ya sea en L o en T, lo cual yo voy a necesitar para mi proyecto. Entonces, para ello, lo que yo voy a hacer acá es venirme acá a la ficha de archivo. Bueno, yo ya tengo una familia creada, ¿no? Pero también lo voy a enseñar a crear para que ustedes puedan realizar ese taller. Voy a hacer clic en lo que es familia. Archivo. Voy a crear una nueva familia. Voy a elegir la plantilla que corresponde. En este caso es una plantilla de pilar estructural. Acá está, pilar estructural métrico, porque el pilar métrico viene a ser para la parte de arquitectura. Hay que tener en cuenta esto. Acá ya me permite colocar lo que es el acero y hacer lo que es un análisis estructural. Acá con WT puedo dividir la pantalla en dos. Y acá con la tecla UN puedo configurar lo que corresponde a las unidades de proyecto. Cada plantilla siempre por defecto viene de manera en milímetros. Entonces nosotros podemos cambiarlo a las unidades que nosotros deseamos para el proyecto. En este caso, que ya me da lo que son algunos planos de referencia, ya por defecto con algunos parámetros en cuanto a las dimensiones. En este caso, la calle es para una forma cuadrada, pero en este caso yo tengo una forma en L, en el cual, por ejemplo, ve por cada cara que veo,
corresponde a un plano de referencia. Acá viene 1, 2 y 3. 3 verticales y 3 horizontales. En este caso ya tengo lo que se puede decir el ancho, extremo a extremo, y la profundidad en cuanto a este largo de acá. Me faltaría la profundidad menor, se puede decir, y la anchura menor. Entonces, como ya tengo esta plano de referencia como ayuda, en la ficha de crear, en el grupo de referencia, tengo esta opción que me dice línea de referencia y acá lo que es plano de referencia, ¿no? En este caso elijo lo que es un plano de referencia y lo genero a un costado. No importa a qué distancia esté, lo genero a un costado. Ahí, de esta manera. Ahora lo que me interesa a mí es simplemente dar unos parámetros para que cuando yo genere esta columna, si está ancho, por ejemplo acá, voy a acotarlo con la tecla DI, me indica que esta columna es de 0.875 por, bueno, acá estoy acotando la columneta, es de 0.85 por 0.70 y estos espesores es de 0.30 por 0.30. Voy a cambiar un poco la escala para que las cotas se configuren. Van a ver cómo cambia de manera automática, ¿no? Entonces, de 85 por 70 y los grosores es de 0.30. Bien, como ambos coinciden, estoy en mi nivel de donde creo la familia. Presiono la tecla DI para acotar y selecciono los planos de referencia que acabo de crear acá a un costado. Hago lo mismo y clic siempre a un costado para que se termine de utilizar la cota. Y escape. Selecciono estas cotas que acabo de crear y acá arriba tengo la herramienta que dice crear parámetro. En este caso lo voy a denominar como un espesor. El nombre es indefinido, ustedes lo pueden poner a su criterio. Y a mí me están solicitando que este espesor sea, por ejemplo, de 0.3. Puedo ver cómo esto cambia esta línea en base a la distancia que yo lo puedo dar. Acá tengo de 0.11. Lo puedo seleccionar y lo puedo asignar el mismo parámetro que lo coloqué a este espesor, ¿no? Ya, pueden darse cuenta de así. Ahora, para crear un poco más rápido, voy a crear acá lo que es la extrusión. Y acá lo que voy a hacer es definir la forma que tiene la columna. Por ejemplo, acá de esta manera, en base a la línea de referencia que yo acabo de crear. Por ejemplo, así. Voy definiendo lo que es el contorno. Posteriormente a ello, este elemento va a tener un material. Entonces voy a definirlo acá, un material estructural que tenga ese parámetro. Voy a definirlo. Y ya puedo ver acá nivel de detalle alto y sombreado, ¿no? Para verlo así con una textura. A mí me están solicitando que lo que sea la profundidad sea de 70. Hago clic en la cota y le pongo 0.7 y vamos a ver cómo este elemento que yo acabo de crear va a ir cumpliendo a las dimensiones que yo lo voy a ir asignando. De acá 0.85. Ya se van dando cuenta cómo cumple, ¿no? Y este espesor es de 0.30. Ya está. Pero ahora lo que me interesa es ver que la altura cumpla, porque si yo activo la vista 3D de este elemento, es muy chico. Voy a activar una vista de alzado de cualquier elemento, acá. Y acá lo que me interesa es que esta columna se cree en un nivel y llegue hasta un nivel ya sea superior como inferior, ¿no? Entonces con AL yo puedo ir alineando. AL hago clic en el nivel y después en la cara del elemento que he creado, en este caso la columna. Y ya está. Puedo poner la vista sombreada y ya puedo ver con un color que viene ya por defecto, ¿no? Puedo seleccionarlo o puedo venirme acá arriba donde es el tipo de familia
Y acá ya tengo los que son los parámetros que yo acabo de crear. Acá, por ejemplo, el espesor está en el grupo de cotas. Si yo quiero que pertenezca al grupo de otros, hago un clic y le digo editar. Y acá en el grupo lo voy a cambiar a otros, para que pertenezca a uno solo. Y acá en cuanto al material, lo voy a definir que sea un material de hormigón. Acá verifico. Lo llevo hacia arriba. Activo siempre el aspecto de renderizado. Si es que no se cambia, no hay ningún problema. Vuelvo a hacer un clic y agregarlo. Ya puedo ver cómo ya cambió la textura, ¿no? Y ahora con ello, yo puedo cargar a mi proyecto. Y así como acabo de crear la columna en L, puedo crear la misma columna en T. Y eso ya es como un poco de tarea para ustedes. E igual yo les puedo pasar ese tipo de familias que yo ya lo tengo creado. Voy a guardarlo así, como una columna L. Y acá dentro del proyecto que estamos realizando. CL, por ejemplo, acá voy a comenzar a hacer el modelado. Voy a cargar, por ejemplo, yo tengo acá en mis librerías. Mobiliario. Bueno, tengo para carpeta de varios, de estructuras, instalaciones. Y me interesa a mí lo que corresponde a lo que son elementos de concreto, ¿no? Acá tengo vigas, incluso tengo ladrillo. Acá tengo la columna NL, por ejemplo. Pero a mí me interesa también lo que es la columna T. Acá está. Entonces ya tengo estos dos tipos de columna ya. Para no estar creando uno por uno, yo simplemente puedo usar esta herramienta que dice crear en todas las intersecciones de las rejillas. Pero antes de esto, yo tengo que indicarle que mi columna se va a crear, por ejemplo, en altura. Es decir, de nivel de cimentación, acá a nivel de zapata, hasta el nivel 1 que viene a ser el nivel de la losa. Hago un clic, cuando se intersecta entre las rejillas, ya se va a ir creando los tipos de columna. Con la barra espacial ya van a darse cuenta que ya lo puedo ir rotando. Se crean de más, si no hay ningún problema, pero presiono escape dos veces y voy eliminando las columnas que no pertenecen a este proyecto, ¿no? Y las que no, lo selecciono y con la barra espaciadora, por ejemplo, lo puedo ir rotando de esta manera. No siempre van a coincidir, dado que el centro del elemento no coincide con el eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá selecciono una de estas columnas, comienzo a cambiar lo que viene a ser las propiedades del elemento. 70, acá, por ejemplo, es de 1.40 por 0.65. Acá la base viene a ser 1.40. La altura sí cumple, así que hago clic en aceptar. Ya todos ya cambiaron de forma automática. Es una de las ventajas que me da el programa. Como el modelo Revit es el que va a predominar, lo que puedo hacer es simplemente alinear estas columnas que están acá. Vienen a ser columnas en L más no columnas en T. Lo puedo seleccionar y lo puedo ir reemplazando, bueno, por la familia. No lo había cambiado el nombre a columna en L. Ya puedo ver cómo esto se va a ir añadiendo. Y como ya puedo ir alineando estos elementos
en base al modelo de AutoCAD. Puedo seleccionarlo. Con la tecla MB puedo ir moviendo lo que es estos elementos, así de esta manera. Acá con la tecla Mirror, por ejemplo, puedo definir lo que es el centro del elemento y crear la columna donde corresponde. Y acá, bueno, voy a verificar si las medidas son la que corresponde al proyecto. 85, este de acá tiene, acá tengo que alinearlo. Vamos a verificar si es que se tiene que alinear, es el plano, que es 70 por 85. Acá está un poco desfasado, ya está. Setenta, la acá viene a ser 0.7. Voy definiendo con una línea, por ejemplo, lo que es el centro, para posteriormente a ello hacer lo que es el mirror. Con ese obtengo lo que es el primer casco. Acá tengo lo que son las placas. Esta placa, por ejemplo, viene a ser con muros, ya no muro arquitectónico, sino un muro estructural. Tengo que definirlo, por ejemplo, qué espesor tiene, y de 30. Acá lo que hago, igual como hice en el muro anteriormente, voy a denominarlo placa de 0.30 de espesor. Lo que hago es en editar, voy a cambiar lo que es el espesor y también puedo cambiar o definir lo que corresponde al material de este elemento. Acá que sea en base a la cara exterior y acá voy a ir definiendo lo que se coloque hasta el nivel número 1. Altura. Vamos a definir acá. Aquí. Que no se coloque en base al eje, sino en base a una cara exterior. Puedo acercarme como referencia e ir indicándole de cómo se va a ir creando esto. Tiene que llegar el nivel de la zapata a lo que corresponde al nivel número 1.
puedo activar el nivel número 1. Y acá con la tecla BM viene a ser la herramienta de la tecla de acceso rápido para que yo pueda crear lo que son las vigas. Así como acabo de hacer con lo que es el plano de cimentación, tendría que hacer el mismo procedimiento con el plano de aligerado. El procedimiento siempre viene a ser un poco repetitivo. Acá las orientaciones de las viguetas, lo que voy a hacer es ir eliminando esto. Acá como una losa aligerada del primer nivel. Vengo acá, lo que hago es, comienzo lo que es a vincular lo que es el plano de la losa aligerada. Como solamente me interesa este de acá, verifico que ya está en la configuración creada de manera automática ya. Y comienzo, por ejemplo, a vincular. Bueno, en acá se creó otro. En acá viene a ser el de la azotea. Me equivoqué, voy a gestionar, puedo reemplazarlo por el aligerado que corresponde. Ya está. Lo reemplazo. Se creó, pero acá con doble clic, con el scroll, me acerca a toda la pantalla y puedo mover el archivo. Y en base a esto, yo puedo comenzar a alinearlo. Así de esta manera. Con esta acá yo puedo ir definiendo cuánto va a ser el peralte y la base que va a tener mi viga, ¿no? Que viene a ser de 30 por 55. En la ficha de estructura, yo puedo venirme acá a lo que es la viga. Voy a ir definiendo, en este caso, la viga peraltada. Y acá con editar tipo, voy a verificar de cuánto es el peralte, ¿no? Acá, BP, que viene a ser 0.30 por 0.55. Cambio lo que es la base. Y acá puedo utilizar la misma herramienta con la que utilicé para las columnas. Y acá. Bueno, acá no me reconoció debido a que los ejes no están totalmente alineados al centro del elemento. Con la tecla L ya podemos ir lo que es alineando esas rejillas. Para que me crea lo que viene a ser lo que son las vigas. Acá dice creo, esta de acá, lo voy a eliminar. Vamos a verificar que en la vista 3D ya esté modelado lo que son estos elementos.
vista 3D, elementos de concreto, VV dos veces, lo que es las categorías importadas, lo voy a ir desactivando porque es algo que no nos interesa visualizar. Acá ya. Para los elementos que no se vayan creando, tengo la herramienta de que yo pueda ir copiando en base a la cara que corresponde. Activo la opción múltiple y restringir para que se mantenga totalmente alineado y esto no se comience a alinear. Acá, por ejemplo, tengo que verificar que esté totalmente alineado este elemento, ¿no? Sí, por ejemplo, acá tengo lo que es el primer casco estructural que corresponde, por ejemplo, a tanto vigas como columnas. Ahora, yo de estos elementos ya puedo extraer lo que es una información. Hasta acá estoy teniendo lo que es un log 200. ¿Por qué? Porque ya tengo lo que es la forma del elemento acá, que viene a ser un componente genérico que indican tanto, ya tengo lo que es un ancho, los espesores de los objetos, como también alguna parte de los materiales que componen esto, ¿no? Entonces acá ya puedo tener en base a este elemento esta pequeña tabla que puedo verificar acá. Si yo quisiera llegar, por ejemplo, a un log, por ejemplo, 250, ya van a ir cambiando algunas tipologías del elemento, pero en este caso, como es una viga, por ejemplo, si yo quiero llegar a este nivel de detalle, como puedo verificar acá, que tiene que verificar, que ver, que si yo quiero el elemento que tenga, por ejemplo, los componentes o los elementos que van a involucrar, como el acero, ya propiamente dicho para fabricación, porque yo puedo moldear el acero para ya yo no hacerlo in situ, sino puedo mandar, por ejemplo, a hacer equipa, que ellos mismos lo fabriquen y lo entreguen ya prefabricados puesto in situ. Yo evalúo ahí el tipo de riesgo que puedo correr, porque puede ser que en base a esto haya un retraso en cuanto al proceso constructivo, en cuanto a la entrega, y también la estimación de los costos. Tengo que ver cuál de estas opciones para mí es lo más viable para mi proyecto. Entonces, nosotros acá, por ejemplo, si yo solamente quiero obtener metrado en cuanto a volumen de concreto y lo que es visualización, con un log 200 yo puedo hacer esta información, porque de lo que yo tengo acá, yo puedo venirme acá a una vista y en base a esta tabla de planificación, seleccionar lo que yo quiero metrar. Elegir, por ejemplo, para el metrado, el tipo de elemento que tengo, la cantidad de elementos que voy a tener acá y el volumen. En base a eso puedo indicar lo que le voy a clasificando por tipo, que me calcule los totales y que, por ejemplo, acá, bueno, todo quiero que esté de manera centrada. En cuanto al volumen, que me trabaje con 2 decimales. Voy a hacer acá un WT. Entonces yo ya puedo extraer esta información de lo que tengo acá modelado en cuanto a lo que son columnas estructurales. Puedo hacer lo mismo con lo que son las placas como vigas.
Pero aparte de ello, yo puedo acá, lo que es, por ejemplo, acá arriba en la ficha de gestionar, tengo acá la opción de que yo pueda crear lo que son parámetros de proyecto, en el cual yo puedo definir todos estos tipos que, bueno, yo he ido creando, como el tipo de elemento, en qué nivel se encuentra, tantas cosas. Y, por ejemplo, acá añadir un parámetro que sí lo van a tener que ir creando, por ejemplo, para hacer luego posiblemente las sectorizaciones. Lo que es el avance de obra. Y acá voy indicando a qué elementos quiero que este parámetro se le vaya a ir asignando, ¿no? Puedo elegir que se seleccione para todos, como yo, ir especificando a qué elementos en específico quiero que eso se vaya añadiendo. Pilares, las placas, lo que son armazón estructural, vienen a ser lo que son las vigas. Y la cimentación estructural, las zapatas. También me interesa lo que son las losas aligeradas, que vienen a ser los suelos. Es un parámetro de texto, porque yo voy a ir escribiendo. También puedo incluir acá, por ejemplo, un parámetro del costo de la mano de obra. Para yo, de lo que tengo mediado, ya dar un alcance de cuánto es lo que me va a costar hacer este primer piso o ciertos ambientes que yo pueda ir seleccionando. Igual, buscar más rápido, lo selecciono para todo. Acepto. Así como tengo un costo para mano de obra, puedo manejar lo que son los ratios, ¿no? Ratios en cuanto a los costos por materiales que puede involucrar un elemento. Costo de materiales. Entonces acá, por ejemplo, en esta tabla de planificación, yo puedo agregar esos parámetros que yo acabo de crear. Miren, estoy en la tabla de planificación. Hago clic en las propiedades, en el grupo de campo. Ya me da la opción, por ejemplo, de agregar lo que es el costo de la mano de obra, el costo de lo que corresponde a los materiales y lo que corresponde al avance de obra que yo lo puedo ir definiendo acá. Puedo indicarle que estos costos van a tener lo que es un total en cuanto al precio que yo lo voy a ir añadiendo. Y le voy a indicar, por ejemplo, con cuántos decimales es que yo quiero trabajar. Puedo indicarle que la divisa, una moneda, pero lamentablemente acá trabaja con los símbolos de dólares, entre otros, pero más no el símbolo de soles. Así que mejor le dejo un número. Haría lo mismo con el otro que viene a ser el costo de los materiales. Ya está, se está creando de manera vacía. Por ejemplo, yo puedo indicarle, por ejemplo, acá, que cuánto va a ser el costo por columna. Y también según el tipo de columna que yo puedo tener en mi proyecto. Si acá tengo, por ejemplo, 50 columnas, me va a botar una lista de 50 veces el tipo de columna. Para que no haga esto, y acá me da el volumen, ¿no? Como todos son iguales, voy a decir que lo agrupe. Acá, en la clasificación, que me agrupe esta tabla de planificación que acabo de crear y que no lo detalle. Me interesa que lo agrupe por el tipo. Incluso bote un pie de página si es que yo deseo. Así, de esta manera, ya me va el volumen total. Acá yo puedo ir agregándolo cuánto es el costo, por ejemplo, para la mano de obra de estas columnas en T, por ejemplo. Puedo manejar ratios en cuánto le suelo pagar a un maestro. Acá ya me salen los parámetros en cuanto a la mano de obra. Puedo indicarle que por ese tipo de elementos y la sección lo puedo ir pagando, por ejemplo, 500 y ya me va saliendo acá lo que es el costo total.
Acá ya está el programa indicándome que por cada columna es 500, ¿no? Y por la cantidad que tengo, ya la va multiplicando y sumando de forma automática. E igual puedo ir haciendo con los otros tipos de columna. Por esta forma quizás voy a pagarle 400. Era acá 400. Y acá, por ejemplo, puedo indicarle un valor, o si yo quiero manejar otro tipo de ratios en cuanto a los materiales, puedo decirle que va a ser, por ejemplo, un porcentaje de la mano de obra. Entonces, si que lo puedo manejar de esa manera, hasta acá, por ejemplo, lo puedo ir ocultando, no hay ningún problema. Y acá puedo hacer un cálculo, ¿no? Que viene a ser el costo de materiales. Y acá en esta fórmula voy a ir agregando que el costo de la mano de obra lo puedo multiplicar por un porcentaje, ya sea el 80%, o lo multiplico por 2, según como yo deseo. Y ya me va a ir dando acá lo que es un valor. Un valor de lo que puede gastar, lo que es en cuanto a los insumos por lo que es el costo. Entonces yo ya puedo ir acá cuantificando los elementos. Si yo sé que en este caso el proyecto es típico, por ejemplo, puedo ir seleccionando estos elementos. Tengo que verificar que los niveles sean los adecuados. Y acá lo que voy a indicarle, por ejemplo, con esta herramienta, que estos elementos se van a copiar, en este caso a nivel 2, porque en la estructura se maneja de nivel superior a nivel inferior. Y como sé que hay elementos que se están superponiendo, con los filtros voy a indicarle que, por ejemplo, las columnas tienen que nacer desde nivel 1, pero no tienen que tener ningún desfase para que ese tipo de interferencia se elimine. Haría lo mismo con lo que corresponde los muros y ya está. Con las vigas, por ejemplo, haría lo que es el mismo procedimiento. En este caso son 3 pisos que se copia a nivel 2 y a nivel 3. Y acá las columnas con las placas lo vuelvo a copiar. Así, de esta manera. Ya voy teniendo el primer modelo. Y tense cuenta que mi metrado ya cambió también de forma automática, al igual que mis costos y el volumen. Yo, por ejemplo, acá puedo indicarlo, que todo esto corresponde al primer piso. Entonces acá, digo, todo el primer piso lo voy a construir, por ejemplo, en 20 días o en 2 semanas, ¿no? Supongamos. El C2 que corresponde a ese término que yo estoy colocando. El segundo piso, por ejemplo, ya cuando llegue al mes 1. Y el acá, por ejemplo, acá voy a poner M2. Acá yo puedo cuantificar o tener un metrado de todos los elementos. Pero a la vez yo puedo indicarle que todos estos elementos corresponden, por ejemplo, al piso 3. Y yo quiero quizá tener un metrado por sectores. Piso 3, lo que corresponde acá abajo. Si no quiero estar seleccionando, por ejemplo, miren, en mi tabla de planificación, hago clic, voy a agregar en campo lo que es el avance de obra, ¿no? Y le voy a decir que lo clasifique por tipo y por avance de obra. Y acá ya la va a ir
definiendo, ¿ve? Lo que corresponde al mes 1, al mes 2 y al mes 3 y en base al tipo. Pero si yo no quiero que el tipo me involucre acá, voy a decir que por el momento acá sea lo que es el avance de obra más rápido. Entonces ya tengo lo que es el mes 1, el mes 2 y el mes 3. Simplemente selecciono y acá le voy a indicar, por ejemplo, que estos elementos que me está seleccionando corresponde al piso número 2. Y así sucesivamente. Hay formas de cómo nosotros podemos modificar esto, ¿no? Piso 1. Y acá, por ejemplo, quiero el metrado más específico de lo que voy a gastar en el primer nivel. Bueno, acá es una cosa en cuanto al avance de obra. Y otro es que yo acá lo agregue lo que es el nivel. Y lo puedo indicar que yo quiero tener lo que es mi metrado por nivel y por tipo. Que mira, en el nivel tengo dos tipos de columna, otro tipo de columna y cuántos es la que voy a ir obteniendo. En el primer piso tengo tanto, pero quiero que me bote solamente el metrado el primer piso. Entonces con esas tablas yo puedo ir lo que es detallando. En el primer piso tenemos tanto de concreto, entonces ya puedo tener un mejor alcance en cuanto a lo que yo voy a requerir para el avance de lo que yo tengo programado. Y también cuánto es lo que yo voy a ir gastando en cuanto a lo planificado. Entonces yo puedo llevar acá lo que es el control en cuanto a la gestión del alcance, la gestión del costo y la gestión en cuanto también a la calidad de lo que yo quiero llegar en cuanto al acabado del proyecto. Puedo definirlo acá como lo mostré hace un momento con los filtros, con añadir acá, que me muestra lo que es por etapas o por colores lo que yo estoy construyendo, ¿no? Acá, por ejemplo, hago clic en añadir, voy a editar y voy a acá indicarle, ¿no? Por ejemplo, el primer filtro que puede ser, bueno, voy a poner acá como avance 1 o avance programado. Puedo colocar el mismo nombre. Avance programado número 1. Acá le voy a indicar que esto va a ser lo que son para las columnas estructurales, para lo que es el armazón estructural que corresponde a este proyecto. Si tuviera lo que es modelado del acero, también lo selecciono. Acá voy a indicarle el tipo de regla de filtro que viene a ser en base a lo que ya había creado, ¿no? Lo que son los pilares estructurales. Si hay elementos aquí en el yo no lo he asignado, el hecho que no lo va a reconocer. Como acá, puedo ver lo que es la armadura estructural. Pilares estructurales, no pilar. Acá hay que tener en cuenta esto. Y acá me da lo que es el avance de obra, cuando sea igual a. Y acá me salen los términos que yo le he ido agregando. Aplico, acá yo puedo comenzar a duplicar. Lo puedo cambiar el nombre como número 2. Y acá voy a ir seleccionando la siguiente regla. Y acá selecciono lo que acabo de crear. Según puedo poner avance programado o avance planeado. Y acá asignarle un color por cada etapa según la regla de filtro que yo lo estoy
asignando. Miren, hago clic en aplicar, ya puedo ver cómo me va mostrando. Entonces yo puedo llevar un mejor control de lo que yo quiero mostrar a lo que es en este caso a mi cliente o a quien yo le estoy realizando el proyecto, ¿no? Este de acá corresponde M2, bueno, acá no lo he asignado para los muros. Si me faltó seleccionar algún elemento, no hay ningún problema. V dos veces en la regla de filtro, voy a editarlo y le voy a indicar que los muros también corresponden para esta regla, aplicar. Si que me olvidé de algún elemento, no hay ningún problema. Acá puedo ir actualizando lo que es esos modelos y la información que yo lo voy a ir agregando. Ya está. Entonces puedo tener un mejor control, indicarle incluso acá que no me muestre todo lo que corresponde al segundo y tercer piso, solamente quiero que me muestre el primer nivel. Y mediante esto, por ejemplo acá, también tengo lo que son los filtros. Y lo puedo indicar que me muestre lo que hay en el piso 1. Y ya está, me va a mostrar lo que hay en el piso 1. Por más que yo active otros elementos, no lo va a botar con color. Bueno, acá tengo que definir también los colores, pero acá ya me muestra lo que es el metrado que corresponde a un solo nivel. Acá lo que yo voy haciendo, por ejemplo, es ir definiendo, por ejemplo, movimiento de tierra. Acá, por ejemplo, simplemente es exportar la topografía que podemos tener de campo. Y nosotros podemos indicarle, ¿no? La movilización y desmovilización de equipos. Esto no corresponde a ningún log porque no se modela. Lo puedo dejar ahí o puedo indicarle que va a tener un log 100. Y acá puedo indicarle quién va a ser el responsable. Acá yo tengo una leyenda de quiénes son, por ejemplo, el contratista, el responsable de obra, los responsables si corresponde a la disciplina de arquitectura o a la disciplina de estructuras. En este caso yo puedo ir definiendo a qué responsable de acuerdo a la especialidad que se lo va a ir asignando a cada una de estas partidas que va a involucrar mi proyecto. Puedo iniciar, por ejemplo, en la parte del proyecto con una primera presentación a un nivel de un log 200 para algunos elementos y algunos elementos simplemente en un log 100, que solamente va a ser algo en planta, por ejemplo, ¿no? Como un elemento de detalle. La limpieza también lo puedo dejar como un log 100 y involucro acá a quien va a ser responsable. Para ahí yo, de acá en base a esto, ir obteniendo lo que es el alcance de qué elementos tengo que modelar. Por ejemplo, puedo ir modelando a un log 200 como lo estoy haciendo acá y posteriormente a ello puedo terminar con un log 350 como un log 400, ¿no? Según acá en las partes de cómo yo voy a ir entregando mis proyectos. ¿Cuántos entregables tengo? Tengo 3 en este caso. Tengo la parte para lo que es la elaboración del proyecto, como un anteproyecto se puede decir. Ya acá en las 7 reuniones, una vez que se aprueba mi propuesta, ya voy llegando a otro tipo de log, por ejemplo, en cuanto a los concretos simples, ¿no? Concretos simples no lleva 0. Entonces no lleva 0 lo que son, por ejemplo, cimientos corridos. Entonces voy definiendo que esto va a llegar quizás a un log 200. Pero yo, según acá, el solado tampoco va a llevar a 0. Sobre cimientos, a ver, según mi proyecto, acá yo tengo que el sobre cimientos sí va a llevar a 0. Pero quiero tener el acero a detalle o simplemente quiero tener el acero de manera representativa. Entonces,
si quiero simplemente mostrar lo que es el acero, por ejemplo así, miren. Voy a cerrar esta vista de momento. Voy a activar acá una sección. Voy a bajar un poco la escala para que también cambie mi vista de sección. Bien. WT. Acá estoy. Acá voy a activar otra vista de sección. Paralelo a la viga. Y su rango de vista lo voy a reducir, ¿no? Para que no me muestre muchos elementos. Ahí, por ejemplo. Esta vista de planta lo voy a cerrar. WT. Ya tengo un corte, por ejemplo, de los elementos que he ido modelando. Lo que selecciona en un nivel, en una vista, se selecciona en todo lo que se pueda ver. Bueno, acá, antes de que tengo que ver el tema del recubrimiento, ¿no? Pero acá elijo el tipo de la forma de armadura que va a tener mi elemento. Tengo todo tipo de formas. Y acá voy a ir definiendo, ¿no? Bueno, todavía no defino acá, ¿ven? El tipo de diámetro que va a tener. Pero yo puedo crear los tipos de diámetros que van a ir involucrando a mi proyecto. Hasta acá está bien, ya tengo un log, por ejemplo, los 300, pero yo lo puedo indicar de manera representativa que ahí ya me muestra un plano de detalle. Acá ya tengo un log ya 350, por ejemplo, porque ya puedo tener un estimado en cuanto a la cuantificación. Pero más no, estoy teniendo, por ejemplo, lo que es el desarrollo del acero como corresponde a un plano, ¿no? Porque ya acá, según este plano de detalle, ya me indica que quizás necesito, por ejemplo, para la viga de peraltada o la viga de cementación, quizás 1 a 5, 8 a 10, el resto a 20, ¿no? Entonces ya involucro un poco más de recursos en cuanto al personal que va a modelar para ir definiéndolo a un detalle más específico para que mi metrado sea lo más exacto a lo que se está proponiendo. Entonces, en base a esto, yo puedo ir definiendo que quizás no necesariamente modelar todo el acero, puedo llegar a entregar un plano de esta manera. Simplemente con hacer un log 200 o 350 puedo llegar a esto. Sin necesidad de hacer, por ejemplo, que todo cubra a detalle como yo quiero plantearlo, ¿no? Porque también yo en base a esto yo también puedo sacar un ratio de cuánto es el acero por metro cuadrado y metro cúbico del elemento, ya sea en columna o en viga. Y ya saco un estimado en cuanto al metrado del acero que involucre mi proyecto, ¿no? Pues acá ustedes ya pueden ir definiendo qué elementos quieren modelar y hasta qué alcance quieren entregar. Normalmente siempre los elementos iniciamos con un log 200 en la primera entrega del diseño. Ya para el segundo ya comenzamos a pulir para un log 350 y solemos terminar con lo mismo, o si ya para ahora queremos llevar a un control de calidad más exacto, lo aumentamos. Entonces acá ustedes ya pueden ir definiendo para que posterior a ello tengan este tipo de matriz. Por ejemplo, que tengo uno y pueden llegar a esto, ¿no? ¿Quién va a ser responsable de lo que es la movilización y herramientas? Allá va a ser, por ejemplo, el responsable de obra, el que se va a encargar de ver estos alcances. Esto acá corresponde a un modelo, no corresponde a un modelo. Si inicio en el diseño con un log 100, en planta acá hay un log 200 porque ya tengo un modelo. Y acá puedo terminar con lo mismo, o si yo pienso hacer una animación de cómo es el proceso constructivo en cuanto a las excavaciones, entonces ya voy detallando acá el tipo de log, porque tengo que modelar cuál es la excavación que voy a ir asignando para cada zapata o viga de cementación que va a involucrar este proyecto. Y así para cada uno de ellos. Definir qué elementos
voy a necesitar modelar y hasta qué nivel de alcance quiero llegar. Quiero que el acero sea lo más detallado, entonces los 400. Porque quiero que ese acero simplemente yo lo puedo mandar el plano y que ellos me lo entreguen en base a lo que estoy planteando. Ya, porque ellos ya no leen lo que son planos en 2D. Pueden venir acá, por ejemplo acá, la armadura. Ya pueden darse cuenta, ¿ven? Voy a aislar este elemento acá y puedo indicarle, por ejemplo, que el acero, o sea, que sea visible. En la vista 3D de concreto, quiero que sea un elemento sin tapar y que tenga una manera de forma sólida, ¿no? Y acá ya puedo ver el acero, ¿no? Puedo ir colocando los aceros de refuerzo para posteriormente ver los empalmes, cómo esto va a afectar, o los cruces entre otro tipo de elementos, con las columnas, otro tipo de vigas, ¿no? Entonces, así ya voy definiendo cómo puedo ir desarrollando el tipo de mi plan o de mi PEC para ver qué propuesta puedo llegar a obtener y qué alcance voy a dar. Pues no, tampoco vale hacer mucho modelo si que mi alcance o mi objetivo que tiene mis términos de referencia no lo requieren. Bueno, hasta acá vamos a quedar por el día de hoy. Mañana continuamos un poco más. Y bueno, sería bueno que ya mañana todos tengan el programa instalado. Yo, de manera particular, voy a ir avanzando con el modelamiento para que poder terminar con el ejercicio, porque por el tiempo sé que no lo vamos a acabar todo. Pero yo sí lo pienso modelar todas las disciplinas para enseñarles a usar esta herramienta y acá ya comenzar a navegar, hacer lo que es la simulación, usar el project para hacer lo que es la programación de obra y lo que sigue, ¿ya? Igual, si tienen preguntas, lo pueden formular o mañana lo podemos ir resolviendo.